Nora Pastrana se presentó al Panteón Municipal a atender la llamada que había recibido días antes. Le informaron que la temporalidad de las tumbas de sus tíos, Lucía y Ramón, estaba expirada. Los familiares tenían que exhumar los restos y trasladarlos a otro lugar. La opción más viable era trasladarlos al osario del mismo panteón. Nora conocía muy poco de sus parientes. Solo sabía que primero falleció Lucía y varios años después Ramón, y que ambos estaban en la misma tumba. Nora Pastrana realizó los trámites en el Panteón Civil que se fundó en 1880 sobre terrenos del antiguo rancho de Agua Azul de la Puebla de Los Ángeles, al mismo tiempo que se clausuraron los camposantos religiosos de Xanenetla, San Francisco, San Javier, San Antonio y el Carmen. Ahora, el panteón estaba saturado y el gobierno municipal estaba aplicando un programa de recuperación de tumbas. El día que se hizo la inhumación, Nora llegó con el enterrador a la tumba. El enterrador le dijo que desde que llegó a trabajar siempre había cosas de brujería en esa tumba y muchas veces sintió un fuerte escalofrío al retirarlas. Nora estuvo presente en todo el procedimiento y vio cómo el enterrador abrió la tumba, recolectó los huesos y los puso en el nicho del osario. A partir de ese día empezaron a ocurrir cosas extrañas en la biblioteca donde trabajaba. La gente que trabajaba ahí, y ella también, oían ruidos, se caían libros, y parecía que alguien merodeaba entre los estantes. Todos decían que habían visto sombras entre los libreros, y algunos cuantos dijeron que veían cosas peores. Su amiga, Cristina Ramírez, era de las que más sentía que la observaban, y le dijo que tal vez se le había pegado un muerto, tal vez uno de sus familiares el día que hicieron la exhumación en el panteón municipal. Le preguntó qué es lo que sabía de ellos y le respondió que prácticamente nada. Cristina Ramírez le recomendó que investigara sobre sus parientes, pues ella empezó a ver cosas muy raras desde ese día. Así que Nora decidió visitar a su tía Anaí Canseco, que era prima de Lucía y Ramón, para averiguar algo sobre sus parientes. Anaí Canseco le contó que Lucía era una abogada muy exitosa y muy popular. Conocía a mucha gente y era muy sociable. Todos la querían mucho y por eso aún tenía un retrato de ella en su casa y se lo mostró a Nora, y también le pareció muy linda. La tía Anaí le dijo que un día la encontraron muerta en su casa en un cuarto donde había un altar de brujería. Ramón dijo que seguramente se había hecho de malas amistades, que había hecho cosas malas y que seguramente estaba pagando todo lo que había hecho, que por algo la habían encontrado en ese lugar y en esa forma, y que lo que tenía de hermosa por fuera lo tenía de horrible por dentro. La tía se había hecho cargo del funeral de Lucía después de que Ramón no quiso hacer nada por Lucía. Anaí también le contó que después de que Lucía falleció, Ramón hizo una pequeña fortuna y tenía muchos amigos, pero un día enfermó y acabó en el hospital. Rápidamente se agravó y se gastó todo su dinero en su enfermedad. Sus amigos nunca lo visitaron y murió solo en el hospital, sin que nadie supiera exactamente qué era lo que tenía, aunque muchas enfermeras decían que era cosa de brujería. La tía Anaí Canseco también se encargó del funeral de Ramón. Anaí le dijo a Nora que después de ambas muertes también pasaron cosas como las que estaban pasando en la biblioteca donde trabajaba. Le platicó que cuando pudo entrar a la casa de Lucía, ordenó que se deshicieran de todo lo que había en el cuarto donde la encontraron muerta. Había muchas cosas de brujería, pero había 2 hojas que llamaron su atención y aún las conservaba. Nora Pastrana le pidió que se las mostrara y Anaí Canseco le dijo que mejor se las entregaba. Eran un hechizo y una plegaria. Pasaban los días y todos en la biblioteca seguían percibiendo cosas extrañas. Nora Pastrana se sentía observada en todo momento. De pronto empezó a tener visiones. Parecía que había una presencia que quería decirle algo. Parecía que estuviera atrapada de alguna manera y quisiera salir de esa prisión. Nora estaba segura de que había escuchado un suave susurro que le decía: libérame. Nora le contó a Michelle Gómez sobre el hechizo y la plegaria que le dio Anaí Canseco. Michelle Gómez le dijo que ella había visto libros sobre eso en el último estante de la biblioteca, que los buscaría para que se informara sobre el asunto. Cuando Michelle estaba consultando los libros, también sintió y vio cosas extrañas. Incluso a uno de los libros se le doblaron las hojas de una manera repentina.
Después de algunos días de estar leyendo los libros que le dio Michelle, Nora llegó a la conclusión que uno de sus tíos estaba aprisionado de alguna manera después de haber muerto por el conjuro que le había dado Anaí Canseco y que podría ser liberado por la plegaria. Después de que un día escuchó muy claro el susurro de libérame y sentirse observada, se decidió a hacer la plegaria. Abrió el libro donde lo había guardado y la leyó en voz alta. Al terminar, vio cómo se materializaba poco a poco una figura hasta que pudo distinguir el espectro de Lucía. Lucía le dio las gracias por haber hecho esa plegaria y le dijo que había quedado libre del hechizo que Ramón le hizo el día que la sacrificó al demonio en su propia casa. Nora le preguntó por qué motivo la había sacrificado Ramón y en ese momento apareció Ramón, con un aspecto horrible y respondió que fue a cambio de ser rico. Todavía estaba hablando cuando apareció un demonio que se acercó de forma amenazante a Lucía, pero ella sonrió y le dijo que ya no podían hacerle nada, que no iban a poder tenerla prisionera todo el tiempo, porque siempre hay corazones buenos que ayudan a los vivos y a los muertos. Entonces Ramón le reclamó al demonio haberlo engañado, que había matado a Lucía y ahora estaba sufriendo. El demonio se rió y le dijo que le había prometido dinero y había cumplido. Nunca dijo nada de su salud y menos de su alma. Y ahora que Lucía era libre, por fin se lo podría llevar. Ramón dio un grito horrible mientras que se esfumaba con el demonio. La biblioteca quedó en silencio y Lucía le dijo a Nora que no tuviera miedo, que Ramón ya no podría dañar a nadie, que ahora estaba prisionero por toda la eternidad y después desapareció lentamente. Esto fue el cuento de horror de los hechos de la historia. Yo soy Manuel Palomino. Cuídense.